Una semana después del entierro, sonó el teléfono a las 3 de la madrugada. Yo apenas dormía desde la partida de Alberto, pero ese sonido me atravesó el pecho como si alguien hubiera golpeado la puerta desde dentro de mi propia alma. Me incorporé en la cama con el corazón acelerado. A mi izquierda aún quedaba el hueco tibio donde él solía dormir. A mi derecha, solo el silencio. Contesté con la voz rota. Era Esteban, el vigilante nocturno del almacén. Lo conocía desde hacía 15 años. Nunca lo había escuchado así, con la respiración entrecortada, intentando controlar un temblor que no lograba disimular. Señora, por favor, venga rápido. No puedo decir esto por teléfono. Solo esas palabras. Y mi vida empezó a desmoronarse una vez más. Me vestí sin pensar. Agarré las llaves y caminé por la casa a oscuras. Cada paso resonaba como si la madera se quejara por la ausencia de Alberto. La fotografía nuestra en Acapulco seguía en la mesa del pasillo. Toqué el marco con la yema de los dedos y sentí un frío que no venía del vidrio. Era mi intuición. Algo iba mal, algo muy grave. Al salir a la calle, el aire frío de noviembre me cortó las mejillas. Las luces de Coyoacán parecían más débiles que de costumbre, como si la ciudad también estuviera de luto. Subí al coche, encendí el motor y avancé entre calles silenciosas que olían a humedad y jacarandas caídas. Mientras manejaba, pensé en Alberto, en su manera tranquila de poner orden, en cómo siempre sabía qué hacer, incluso en los peores momentos. Esa noche sentí su ausencia con una fuerza que me dobló por dentro. Llegué al almacén. La bodega trasera estaba apenas iluminada por un foco intermitente que hacía parpadear las sombras. Esteban abrió la puerta con la cara completamente pálida. Bajó la mirada, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de mostrarme. «Pase, señora. Por favor». Entré. El olor a telas nuevas, a cartón húmedo, a madera vieja, todo eso me resultaba familiar. Pero había algo distinto, un aire tenso, denso, como si la bodega contuviera un secreto que estaba a punto de romperse. Mis pasos resonaron sobre el cemento mientras avanzaba hasta la pequeña oficina, donde Alberto revisaba inventarios cada viernes. Ahora estaba todo revuelto. Carpetas abiertas, cajas movidas, un escritorio desplazado varios centímetros. «Se siente raro aquí», dije casi en un susurro. Esteban asintió sin mirarme y encendió la pantalla del monitor. Ahí, en la grabación de la noche anterior, estaba Rodrigo, mi guío, mi único hijo. Entraba junto a 3 hombres que no reconocí. Caminaban directo a los estantes más costosos. Tomaban rollos de tela importada y los cargaban como quien se lleva algo que le pertenece. Yo me quedé inmóvil. Sentí que mi corazón se detenía. Luego volvió a latir tan fuerte que pensé que Esteban podría escucharlo. No entendía. No quería entender. «Rodrigo, aquí, a esta hora». Y entonces lo vi claramente. Él sabía dónde estaban las llaves. Abría con seguridad, con soltura. Caminaba como quien conoce cada rincón. No era un robo improvisado. Era un plan. La pantalla avanzaba y yo me aferraba a la mesa para no caer. Esteban tragó saliva y sacó un sobre arrugado de un cajón. Me lo entregó con manos temblorosas. Lo abrí. Eran recibos de venta. Fechas recientes. Cifras que no coincidían. Nombres desconocidos. Y abajo, en letras negras, mi firma. Pero yo nunca había firmado eso. Nunca. Mi garganta se cerró. Mis ojos ardían, pero no lloré. No aún. Había algo más. Lo presentía. Esteban me llevó a un rincón donde había más documentos apilados. Me explicó con voz baja que llevaba semanas viendo movimientos extraños, pero no quiso acusar sin pruebas. Me dijo que Rodrigo había entrado varias veces de madrugada, desde antes de la muerte de Alberto. Yo me apoyé contra la pared. Mi hijo, entrando aquí, antes de que su padre muriera. El frío me atravesó la espalda como un cuchillo, porque algo dentro de mí me decía que la bodega no era lo único que estaba en peligro. Respiré profundo y le pedí ver la grabación completa. En un momento, uno de los hombres le entrega algo a Rodrigo. Un folder azul. Rodrigo lo abre, sonríe y guarda los papeles bajo la chaqueta. Esa sonrisa no la había visto desde que era niño.
Pero ahora no era ternura, era otra cosa. Era triunfo, era control, era una persona que yo no reconocía. La pantalla se apagó un segundo por un fallo eléctrico. La bodega quedó completamente oscura. Y en esa oscuridad, el teléfono de Esteban sonó. Ese sonido nos hizo estremecer a ambos. Yo no supe por qué, pero sentí que ese timbre no venía solo del aparato. Sentí que venía del mismo lugar de donde nace el miedo. Cuando la luz volvió, Esteban me miró con unos ojos que jamás olvidaré. «¿Hay algo más, señora?» Mi estómago se cerró. «¿Qué cosa?» Él respiró hondo. «No está sola en esto. Alguien más sabía todo desde antes». Mis rodillas se aflojaron. No di palabra. No podía. Una parte de mí quería salir corriendo. Otra quería gritar. Otra quería despertar de un sueño que no era sueño. Salí de la oficina. Caminé por el pasillo de la bodega sin sentir mis pasos. Las sombras parecían seguirme. Miré las cajas abiertas, los espacios vacíos donde faltaban rollos de tela italiana, los estantes desordenados. Imaginé a Alberto ahí mismo, revisando inventarios, sonriendo, limpiándose las manos con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. Sentí que me desmoronaba por dentro. Era como perderlo por segunda vez. Esteban se quedó detrás de mí, en silencio. Yo respiré profundo. No podía caer. No aún. Había mucho que entender. Y una verdad enorme que aún no se había revelado. Y entonces lo dije en voz baja, casi sin reconocer mi propia voz. Lo que vi aquí esta noche cambió todo. Cuando salí de la bodega, el aire helado me golpeó el rostro. Necesitaba respirar, ordenar mis pensamientos, entender cómo llegamos a ese punto sin que yo lo notara. El cielo estaba oscuro, casi sin estrellas, como si la noche también evitara mirarme a los ojos. Me apoyé en el coche y sentí que las piernas me temblaban. No era solo dolor, era el presentimiento de que lo que había visto no era el final, sino apenas el primer hilo de una tela mucho más oscura. Me quedé allí unos segundos, escuchando el silencio del barrio industrial. Solo se oían los perros a lo lejos y el zumbido de un transformador. Cerré los ojos un momento y recordé el entierro. Recordé la tierra cayendo sobre el ataúd, el sonido sordo que aún retumbaba en mis costillas. Recordé que, mientras la familia consolaba mis hombros, Rodrigo miraba su teléfono, Vanessa también, sus rostros tensos. No era duelo, era algo más cercano a la impaciencia. Ese recuerdo me atravesó como una ráfaga. Subí al coche y manejé hacia casa con el corazón latiendo demasiado rápido. Las calles de Coyoacán parecían más estrechas, más silenciosas, como si guardaran secretos entre sus banquetas. En cada semáforo en rojo, me veía obligada a enfrentarme con ideas que no quería aceptar. Si Rodrigo entraba a la bodega antes de muerto Alberto, entonces esto no era una caída, era un plan que llevaba tiempo respirando a mis espaldas. Cuando llegué, la casa estaba tan fría que sentí que alguien había abierto todas las ventanas. Apagué la alarma, encendí una luz tenue y caminé hacia la cocina. En la mesa encontré algo que me detuvo en seco. El álbum de fotos de nuestro aniversario número 40 estaba allí, pero abierto y con varias páginas arrancadas. Las fotos faltantes eran precisamente las que mostraban las joyas familiares, el reloj de oro del abuelo de Alberto, la platería antigua. Sentí un murmullo de inquietud subirme por la espalda. No era casualidad. Me acerqué al pasillo y ahí, debajo del mueble, había un recibo arrugado. Lo levanté. Era una tasación de joyería. Fecha: 3 días antes de que Alberto muriera. Nombre del vendedor: Rodrigo. Me quedé inmóvil. No supe si lo que sentí fue rabia, tristeza o una mezcla insoportable de ambas. Lo único que sé es que, en ese instante, comprendí que mi casa ya no era mi refugio, sino un escenario donde alguien había estado moviendo piezas sin que yo lo notara. Me dirigí al cuarto de Rodrigo, aunque sabía que no estaba en casa esas noches. Empujé la puerta. El olor a perfume masculino se mezclaba con el de Vanessa, un aroma dulce y fuerte que siempre llenaba los espacios aunque ellos no estuvieran. Sobre la mesa, encontré un cuaderno abierto. Había cálculos, precios, nombres de proveedores y una frase subrayada que casi me detuvo el corazón.
Venta total, después de resolver papeles de mamá. Ese momento me cortó la respiración. Recordé entonces una conversación que escuché semanas atrás. Rodrigo hablaba con alguien en el jardín. Creí que era un cliente. Hoy entendía que no. Decía que todo tenía que resolverse antes de diciembre, que no podía esperar más, que el negocio debía pasar a manos de alguien capaz de administrarlo con visión moderna. Y luego, silencio, y una carcajada contenida que entonces no supe interpretar. Me senté en la orilla de la cama que había sido suya cuando era niño, y pensé en cómo llegamos a esto. Recordé cuando Alberto y yo lo llevamos a su primer día de escuela, cómo lloró porque tenía miedo de que lo dejáramos solo. Recordé las noches en que se metía conmigo en la cocina para probar el arroz con leche caliente, siempre diciéndome que yo era su persona favorita. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento se había oscurecido tanto? Respiré hondo y decidí que había escuchado suficientes sombras. Tomé mi teléfono y marqué a quien siempre supo ver más allá de lo evidente. Abril. Era sobrina de Alberto, abogada, una mujer firme y de mirada clara. Le conté lo esencial, sin entrar en detalles, solamente lo suficiente para que entendiera que la situación no podía esperar. Su voz al otro lado fue una mezcla de sorpresa y serenidad. «Tía, voy para allá». Mientras la esperaba, busqué una manta y me senté en la sala. El silencio de la casa era tan fuerte que parecía respirar. Miré la repisa donde estaban las cenizas de Alberto y me descubrí hablándole en voz baja, como si él pudiera escucharme desde donde esté. Le dije que necesitaba su calma, su claridad, su fuerza, y por un instante sentí que algo en el ambiente se estabilizaba, como si su memoria me sostuviera por los hombros. Abril llegó rápido, entró con determinación, dejó su bolso en la mesa y se sentó frente a mí. Me tomó las manos. «Tía, cuénteme todo, sin miedo». Y se lo conté. Cada detalle, cada hallazgo, cada duda que llevaba días rondándome la cabeza. Abril escuchó sin interrumpirme, solo asentía y anotaba. Cuando terminé, ella se reclinó un momento y respiró hondo. «Esto es serio, muy serio. Hay patrones claros, movimientos financieros, acciones coordinadas. Y si hay documentos falsos, tía, esto va más allá de un simple malentendido». Yo apreté los labios. Abril continuó hablando con voz firme. «Lo primero que vamos a hacer es revisar el testamento de Alberto. Él me dejó una copia, por si algo pasaba. Y luego vamos a verificar los movimientos recientes de la empresa. No vamos a acusar antes de tiempo, pero tampoco vamos a dejar que lo que usted ha visto quede sin respuesta». Asentí en silencio. En ese momento, escuchamos algo. Un ruido leve. Un clic metálico. Algo que venía del patio trasero. Las dos nos quedamos quietas. Abril se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Corrió la cortina apenas lo necesario. Y entonces, su expresión cambió. «Tía, hay alguien ahí». Mi sangre se congeló. No supe si era Rodrigo, Vanessa, uno de los hombres del video, o alguien que nunca imaginé. Solo supe que en ese instante, todo dejó de ser sospecha. Se había abierto un capítulo distinto. Uno donde el peligro ya no estaba oculto en documentos ni grabaciones, sino caminando a pocos metros de mi puerta. Abril y yo nos miramos sin hablar, como si el silencio entre las dos pudiera decirnos lo que ninguna quería pronunciar en voz alta. Di un paso atrás y sentí cómo el corazón se me subía al cuello. Afuera, el ruido se repitió, un roce leve, una pisada contenida, algo que no coincidía con el sonido habitual de las ramas movidas por el viento. Era una presencia, una intención. Abril sacó su teléfono, pero me hizo un gesto para que guardara el mío. Caminó despacio hacia la cocina, yo detrás de ella. Las luces apagadas hacían que todo pareciera más estrecho. Nos acercamos al ventanal del patio, y cuando la luna iluminó una franja del suelo, lo vimos. Una sombra moviéndose junto al muro, tratando de ocultarse. No era un ladrón buscando entrar. Era alguien que ya conocía la casa. Alguien que sabía cómo moverse sin dejar rastro. Un golpe de miedo me cruzó el pecho, pero al mismo tiempo algo dentro de mí se encendió. Una fuerza antigua que no sentía desde que Alberto enfermó. No podía permitir que la oscuridad me ordenara retroceder.
Abril me tomó la mano, apretó con firmeza y me susurró apenas audible. No está aquí por casualidad. Yo asentí. Lo sabía. La sombra se alejó hacia la puerta lateral, esa que Rodrigo había usado muchas veces cuando era adolescente para entrar y salir sin que lo oyéramos. El picaporte hizo un clic, pero no se abrió. Habíamos cambiado la cerradura después de una serie de robos en la zona. Aún así, escuchar el intento me estremeció. Abril llamó discretamente a un vecino policía que vivía a 2 cuadras. Él dijo que vendría sin sirenas. Tardaría unos minutos. Mientras esperábamos, yo sentí que el aire se espesa. La casa misma parecía contener la respiración. Caminé hacia el pasillo para encender otra luz, cuando algo llamó mi atención. La puerta del estudio de Alberto estaba entreabierta. No la habíamos dejado así. Un escalofrío me recorrió la nuca. Me acerqué despacio, cada paso acompañado por el latido de mi propio pulso. Empujé la puerta con la yema de los dedos. El estudio estaba desordenado. El cajón donde guardábamos documentos importantes estaba abierto. El archivador aparecía movido de su sitio. Sobre la mesa había un sobre vacío y una carpeta caída en el suelo. Me acerqué, sin entender todavía qué me estaba diciendo esa escena. Y fue entonces cuando mi mirada se detuvo en el hueco donde solíamos guardar el testamento original de Alberto. El espacio estaba vacío. Me quedé rígida. Sentí que algo en mi interior se quebraba como una rama seca. Abril entró detrás de mí, vio el espacio vacío y respiró hondo. No es un robo improvisado, tía. Él sabía exactamente qué buscar. Yo no respondí. No podía. Me llevé la mano al pecho. El testamento. El documento que mantenía todo en equilibrio. Si alguien lo tenía en sus manos, mi futuro, mi casa, todo lo que Alberto construyó, podía desaparecer. El ruido del patio volvió, esta vez más cerca. Un susurro, un murmullo acelerado. La voz del vecino policía se escuchó desde fuera. «Buenas noches, señora. ¿Hay alguien todavía en el patio?» Abril abrió la puerta y le explicamos rápido. El agente revisó el jardín con su linterna, caminó hasta el muro, revisó las esquinas, incluso miró detrás del limonero. Nada. Pero en la tierra húmeda quedaron marcas claras, huellas recientes, varias, de pies distintos. Y una de ellas era de un zapato que yo conocía. Un calzado deportivo gris que Rodrigo llevaba casi todos los días. Me quedé paralizada un instante. No supe si lo que sentí fue un golpe de rabia o una punzada de traición tan profunda que casi me quitó el aliento. El agente nos recomendó reforzar cerraduras y mantener las luces exteriores encendidas. Luego se fue. Prometió patrullar esa calle más seguido. Cuando cerramos la puerta, Abril se giró hacia mí con la mirada seria. «Tía, esto deja de ser una sospecha. Él vino por algo que ya no estaba en la bodega». Y entonces entendí. No vino por la casa. No vino por dinero. Vino por el testamento. Vino a borrar la última voluntad de su propio padre. Sentí que las piernas me fallaban y me senté en el sofá. Abril se quedó frente a mí, firme, como un escudo. Yo respiré profundo, tratando de no quebrarme, y murmuré. ¿En qué momento se convirtió en esto? Abril se sentó a mi lado. Las personas cambian cuando el dinero les promete poder, pero usted no está sola. Vamos a dar un paso cada vez. Nos quedamos en silencio unos instantes. La casa era un santuario herido, pero aún así, era mi hogar. No quería rendírselo a nadie. No ahora, no así. Abril encendió su laptop y comenzó a revisar la copia digital del testamento que Alberto le había dado tiempo atrás. Por suerte, él siempre pensó en todo. Yo observaba la pantalla mientras ella leía en voz baja. Hay una cláusula específica, tía. Si se prueba fraude o manipulación hacia usted, Rodrigo queda excluido de toda herencia. La empresa, la casa, todo pasaría a manos de usted sin dudas. Sentí un nudo en la garganta. Alberto había previsto incluso lo que yo jamás habría imaginado. Abril siguió leyendo, y en cierto punto frunció el ceño. Aquí hay algo extraño. Un anexo con modificaciones recientes. No es de la caligrafía de Alberto. Alguien intentó imitarla. Mi pecho se cerró con un dolor punzante. No era solo robo.
No era solo traición, era falsificación deliberada. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana que daba a la calle. Las luces de los postes iluminaban las hojas de los árboles. Todo parecía tranquilo, pero yo sabía que la tormenta apenas comenzaba. Una idea se abrió paso en mi mente, como una puerta que cruje en medio de la noche. Si Rodrigo era capaz de todo eso, ¿qué más había hecho mientras yo lloraba la muerte de Alberto? ¿Qué más había desaparecido sin que yo lo notara? ¿Qué más estaba en riesgo, además de mis bienes o mi memoria? Me di la vuelta hacia Abril. Esto no se queda aquí. Ella asintió. No. Vamos a seguir cada pista, y cuando ellos crean que tienen todo bajo control, será el momento de actuar. Respiré profundo por primera vez en horas. No estaba derrotada. Estaba despertando. Abril volvió a cerrar su laptop mientras yo recorría la sala, como si buscara algo que pudiera sostenerme. Cada objeto parecía distinto, después de saber que alguien había entrado, que había tocado el estudio de Alberto, que había buscado borrar su última voluntad. Era como si mi propia casa respirara otro aire, más pesado, más consciente. Me apoyé en la mesa del comedor. Abril, si él ya se atrevió a venir una vez, va a volver. Ella lo sabía. Su silencio lo confirmó. La noche avanzó, pero el sueño no. Yo permanecí despierta, sentada en el sillón, repasando cada detalle del estudio. Recordé esa tarde en que Alberto me enseñó dónde guardaba los documentos más importantes. Su voz suave, paciente. Todo lo que vale, Lupita, se protege con amor, no con miedo. Pero él no había imaginado que necesitaría protegerme de nuestro propio hijo. Cuando el amanecer pintó de gris las paredes, yo ya había tomado una decisión. No podía seguir reaccionando a las sombras. Tenía que adelantármelas. Tenía que ver más hondo, más allá de lo que Rodrigo mostraba. Tenía que poner luz donde él quería oscuridad. Abril regresó al mediodía con carpetas, notas y un café que sabía más a compañía que a bebida. Hoy revisamos todo lo que falta, tía. No dejamos un cajón sin tocar. Asentí. Vamos. Comenzamos en el estudio. Revisamos archivo por archivo. Documentos antiguos, cartas de proveedores, notas de Alberto que todavía guardaban su caligrafía firme. Hasta que Abril encontró algo que no estaba antes. Un sobre nuevo, colocado torpemente, como si alguien lo hubiera dejado con prisa. Lo abrió con cuidado. Dentro había una impresión de un correo electrónico. Uno solo, sin logo, sin remitente claro. Solo una frase escrita en fuente pequeña, difícil de leer. Lo tiene ella. Ella. Esa palabra me recorrió la espalda como un escalofrío seco. Abril me miró con preocupación. Esto no lo escribió Alberto. Yo asentí. Y tampoco lo dejó alguien que quisiera ayudar. Salimos del estudio y revisamos la planta alta. En la puerta del cuarto donde guardaba recuerdos familiares, notamos otra cosa fuera de lugar. El portarretratos donde estaba una foto mía con Alberto en nuestro aniversario 30, ahora estaba de cara a la pared. No lo movimos nosotras. Eso no era un robo, era una advertencia. Abril respiró profundo. Tía, quien sea que vino anoche, no estaba buscando solo el testamento. Quería que usted supiera que estuvo aquí. Y entonces lo entendí. No era Rodrigo quien había entrado. Era alguien más. Alguien con llave. Alguien que conocía la casa, antes de pertenecerle a él. Y fue ahí donde un recuerdo cayó como piedra al agua. Hace meses, cuando Alberto aún vivía, una mujer joven vino a la casa diciendo que trabajaba en una agencia de bienes raíces. Nos pidió permiso para actualizar registros de la zona. Alberto, confiado, le mostró el jardín y la fachada. Yo no volví a verla. Hasta ahora, que las piezas encajaban. Abril me vio fruncir el ceño. Tía, pensó en alguien. Sí. Pero no tiene sentido. Le conté lo de aquella visita. Abril rápidamente anotó la fecha aproximada y se conectó a un registro público de agentes. No había nadie con ese nombre. Era falso, tía. Tenía razón. Antes de que pudiéramos continuar, alguien tocó la puerta. Las dos nos quedamos quietas. Un golpe seco, firme, no el de un vecino, no el de un mensajero, algo más autoritario. Abril abrió apenas una rendija. Era el notario Medina.
Su presencia me sorprendió como un trueno. Señora Guadalupe, necesito hablar con usted a solas. Es urgente. Entró con una carpeta gruesa. Su rostro era serio, más de lo habitual. Nos sentamos. Disculpe que venga sin avisar, pero recibí una solicitud de Rodrigo, intentando validar un documento con su firma. Mi estómago se contrajo. ¿Qué documento? El notario colocó sobre la mesa una copia, un poder total, con mi firma falsificada, exactamente como lo habíamos temido. Me llevé una mano a la boca. La vista se me nubló un segundo. Medina continuó. Intentó registrarlo ayer, pero algo no cuadraba. Informé que debía verificarlo con usted. Él se fue molesto y no regresó. Abril se inclinó hacia adelante. Eso significa que él tiene el documento original. Medina negó con la cabeza. No. Significa que tiene una copia falsa. Pero no pudo legalizarla. No tiene validez. Un alivio breve me cruzó el cuerpo, pero duró poco. Si Rodrigo no logró validar sus documentos, entonces, ¿qué sigue? El notario me miró con gravedad. Cuando un heredero desesperado pierde por la vía legal, suele intentar otras. Sentí un estremecimiento que me recorrió entera. Abril abrió su laptop. Tía, mire esto. Encontró algo que había pasado por alto la noche anterior. Una captura de pantalla guardada en una carpeta vieja del correo de Alberto. Un mensaje que había enviado a sí mismo antes de fallecer. Si un día me falta la voz, esta será la prueba. El mensaje venía acompañado de un archivo adjunto, en formato de audio. Abrí el archivo. La voz de Alberto llenó el estudio como si volviera a casa. Lupita, si estás escuchando esto, es porque algo te preocupa. Confía solo en la gente que siempre estuvo a tu lado, y cuida lo que construimos. Si Rodrigo cambia, si se pierde, tú guarda la luz. Mi corazón se apretó, pero esa emoción se mezcló con una fuerza nueva. Alberto había dejado más que un testamento, había dejado una guía. Abril me miró con un brillo decidido. Tía, con esto, con el intento de falsificación, con el testamento digital, tenemos suficiente para bloquear cualquier movimiento. Yo asentí. Pero antes de proteger mis bienes, necesitaba proteger algo más. Mi paz. Cuando la tarde comenzó a caer, la casa se llenó de sombras largas. Y fue entonces cuando un mensaje llegó a mi teléfono. Un número desconocido. Mañana. En la bodega. 9 p.m. Si quieres saber quién más está involucrado. Sentí como el aire se volvía más denso. Abril se acercó. ¿Quién es? No lo sé. Pero voy a ir. Ella apretó los labios. No vas sola. No. Esta vez no. La noche siguiente, la verdad iba a salir a la luz. Y no solo la verdad sobre Rodrigo, sino sobre alguien más. Alguien que había estado moviendo hilos desde mucho antes. La noche siguiente, cuando el reloj marcó las 9:05, yo ya estaba frente a la bodega. El aire tenía ese olor metálico que antecede a la tormenta, como si el cielo mismo sospechara lo que estaba a punto de ocurrir. Abril se colocó a mi lado, seria, alerta, con la determinación de quien no piensa retroceder. Encendimos las linternas pequeñas que llevaba en el bolso y avanzamos. La puerta se abrió con un chirrido que resonó demasiado fuerte. Dentro, el silencio era tan espeso que se podía sentir en la piel. Caminamos entre los estantes, cada paso marcando un eco inquietante. El mensaje decía que alguien nos daría información, pero no había nadie. Ninguna voz, ninguna sombra, nada. Entonces escuché un golpe, como un objeto que cae al suelo, en la zona donde antes guardábamos las telas más valiosas. Caminé despacio. Abril alumbró el rincón. Y ahí, entre cajas movidas y huellas recientes, estaba una figura encorvada, revisando papeles como quien busca oro en la arena. Cuando levantó la cabeza, sentí un sacudón en el pecho. Vanessa. No esperaba verla allí. No después de tantas sospechas. No después de haberla imaginado siempre como cómplice y no como autora principal. Ella retrocedió un paso, sorprendida de verme. No deberías estar aquí, dijo con un hilo de voz. No pude contenerlo. ¿Tú fuiste la que entró a mi casa? Su expresión lo dijo todo. Guardó silencio, manteniendo el sobre contra su pecho, como si fuera un trofeo. Abril dio un paso adelante,
pero yo levanté la mano para detenerla. Había algo en los ojos de Vanessa, algo más profundo que miedo. Era furia, era ambición sin máscara. Vanessa respiró hondo. Si Rodrigo hubiera sido menos torpe, nada de esto habría pasado. La frase me cayó como un golpe. Así que no era solo Rodrigo. Vanessa continuó con una frialdad que congelaba la sangre. Él nunca supo manejar el dinero. Nunca entendió que la vida es para tomarse con fuerza. Yo lo guié, porque alguien debía hacerlo. Me acerqué un poco, incapaz de contener la rabia contenida por meses. Guiarlo para destruir su propio hogar. Ella apretó los dientes. Usted no entiende. Su generación no entiende nada. Se aferran a negocios pasados de moda, a casas viejas, a recuerdos inútiles. Rodrigo y yo necesitábamos avanzar. Necesitábamos capital. Teníamos oportunidades. Contactos. Su voz se quebró un momento, pero no por arrepentimiento, sino por frustración. Y entonces, Rodrigo arruinó todo. Usted lo descubrió. Él se derrumbó como niño. Siempre fue débil. Me hervía la sangre. Vanessa abrió el sobre en sus manos. Lo que él no pudo lograr. Yo sí. Sacó varias hojas. Era otra copia falsificada del testamento. Una versión distinta, más elaborada, más peligrosa. La luz tembló un instante. Y no supe si fue por mi mano o por el peso de la revelación. Abril se adelantó. Eso no tiene validez. Está hecho con impresora barata. Vanessa sonrió. No importa que sea falso si lo cree la persona indicada. Y créame, yo conozco a varios que quisieran un favor mío. Su descaro me dejó sin aliento. Era como si finalmente mostrara su verdadero rostro, sin máscaras, sin dulzura falsa, crudo, real. La lluvia comenzó a golpearse contra el techo de lámina. El sonido amplificado llenó el espacio, dándole un tono de juicio inminente. Vanessa dio un paso hacia nosotras. Yo solo quiero una cosa, que esto se acabe. Usted firma un retiro voluntario del negocio y yo desaparezco para siempre. Nadie pierde. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Yo ya he perdido demasiado. Y tú no te vas a llevar lo que queda. Vanessa avanzó otro paso. Y Abril sacó su teléfono. Todo esto está grabado. Cada palabra. Esa fue la primera vez que vi miedo real en los ojos de Vanessa. La puerta metálica se abrió de golpe. 3 luces fuertes iluminaron la bodega. Policías. El vecino agente que nos había ayudado antes entró con decisión. Señora Guadalupe, recibió su mensaje. Todo bien. Nosotras retrocedimos y señalamos a Vanessa. Ella intentó esconder las hojas, pero fue inútil. Las manos le temblaron por primera vez. Los agentes se acercaron. Señora Vanessa Ruiz, queda detenida por intento de falsificación y allanamiento. Ella gritó que era un error, que no estaba robando nada, que la estábamos provocando. Pero ya nadie le creía. Aprendí algo esa noche. Cuando la mentira se sostiene demasiado tiempo, termina resquebrajándose sola. La escoltaron fuera de la bodega mientras la lluvia seguía cayendo. Yo me quedé inmóvil. Sentí como una capa de cansancio se desprendía de mis hombros, como si la verdad misma me liberara. Abril tocó mi brazo. Tía, ya está. Yo miré alrededor. Aún no. Falta Rodrigo. Días después, él fue detenido formalmente por el intento de validación fraudulenta del documento. No gritó, no se defendió, no acusó a nadie, solo bajó la cabeza cuando me vio. Por primera vez, desde que todo comenzó, lo vi como lo que era, un hombre roto por sus propias decisiones. Cuando finalmente declaró ante la autoridad, reveló algo que no esperaba. No fue idea mía, fue idea de ella desde el principio. Yo solo no supe cómo detenerla. No justificaba nada, pero explicaba demasiado. Su sentencia fue justa, proporcionada, y aún así, dolió. Cuando todo terminó, regresé a casa. El sol de la tarde iluminaba el jardín donde Alberto solía sentarse a leer. Me quedé allí, de pie, sintiendo la brisa y respirando como si el mundo se hubiera vuelto más liviano. Pensé en la traición, en el miedo, en la soledad que había sentido, pero también pensé en la fuerza que había descubierto dentro de mí.
en la dignidad que nadie pudo arrebatarme. Me senté junto a la fuente y cerré los ojos. No gané porque vencí a alguien. Gané porque no me perdí a mí misma. Abrí los ojos y miré al cielo. Alberto, lo logramos. No por lo que dejamos atrás, sino por lo que pude defender. Y entonces sentí paz. Una paz profunda. Una paz que solo llega cuando la justicia se cumple y el corazón, aunque herido, aprende a levantarse. A quienes escuchan mi historia, les digo algo que aprendí a un precio muy alto. La dignidad no se negocia, la paz no se ruega, y la voz, incluso cuando tiembla, debe levantarse. Si mi relato te acompañó, si te hizo pensar en tu propia historia, déjame tu comentario y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Y para seguir conmigo en más relatos de vida, suscríbete al canal Relatos de la Vida Real. Tôi Viết Tiếp, Bet Ki, Ki Ban Muon.